Muy buenas a todos. Para mí es un gran honor participar en el Congreso y compartir la ponencia con ustedes. El objetivo de la ponencia es, a través del análisis del impacto de la regresión física y mental en la novela Eni Furtado no ha dejado de correr de Alicia Cosamé, profundizar en el estudio de la supervivencia y la resistencia de las mujeres en contextos de violencia. La escritora argentina Alicia Cosamé tiene una profunda percepción sobre la regresión, la privación de la libertad y la resistencia, porque fue a la vez víctima y testigo del encarcelamiento. Fue detenida en 1975 durante el periodo de mandato de Isabel Belón y un poco antes del comienzo del proceso de reorganización nacional, conocido como la última dictadura de Argentina. A partir de entonces, pasó más de 3 años como presa política en distintas cárceles. Después de su amnistía en 1978, se exilió a los Estados Unidos. A pesar de la distancia geográfica, porque la autora sigue viviendo en Los Ángeles, la nación argentina, así como sus experiencias y memoria en este país, siguen representando el núcleo de sus obras narrativas. Aunque al final Cosamé es una sobreviviente de la prisión, ella no puede escapar de las secuelas de trauma causado por la violencia política. El arma al que recurre para confrontar a la perturbación de la sombra tenebrosa es la escritura. La figura de la regresión siempre ocupa un lugar fundamental en su narrativa, por más diferente que sea el tema de las novelas de ella. Y es precisamente la continuidad de la regresión lo que constituye la característica inconfundible del estilo de Cosamé. Eni Furtado no ha dejado de correr se publicó en 2013 y a nuestro parecer puede considerarse la novela muy representativa del estilo de Alicia Cosamé. No se refiere a la violencia política y al exilio de manera explícita, sino que se centra en el espacio privado de la familia y el abuso sexual de menores, integrando ingeniosamente en este contexto los elementos de regresión, creando así una analogía entre la violencia dictatorial y la represión patriarcal, lo cual abre un horizonte más amplio para representar la violencia y el trauma dentro del universo literario de Cosamé. La novela se compone de 33 pasajes, apartados únicamente por asterísticos sin numeración de capítulos. Las múltiples perspectivas nos dirigen a un mismo hecho del pasado de hace casi 40 años. Eso es el abuso sexual que Eni sufre ejercido por el padre de la amiga de su infancia. Dicha amiga se llama Arcila. Regresión y trauma. Debido a la muerte del padre de Eni y la incapacidad de la madre de mantener a los 7 hijos, la madre de Eni manda a su hija a la familia de Arcila para que viva con ellos. Los desplazamientos geográficos de Eni con la familia de Arcila, de La Bolalle a Rojas, luego de Rojas a Pergamino, lugares que están cada vez más lejos del pueblo natal, en algún grado, constituye una condición subordinada de Eni en dicha familia. La separación con la familia de origen para Eni, que todavía no ha cumplido 10 años, constituye una situación de aislamiento en la que la protagonista pierde totalmente la protección de los miembros de su familia ante el abuso sexual del padre de Arcila. En la medida en que esta separación supone una regresión a nivel emocional. Judy Serman afirma que, en una situación de terror, las personas buscan espontáneamente su primera fuente de bienestar y protección. Las mujeres violadas gritan llamando a sus madres o a Dios. Cuando ese grito no encuentra respuestas, se derrumba el sentimiento de la confianza básica. Aquel aislamiento geográfico y emoción realmente profundiza el trauma psicológico de Eni. Ella pierde la oportunidad de hacerlo abyecto visible ante las afiliaciones más íntimas.
Las personas traumatizadas se sienten absolutamente abandonadas. Por consiguiente, para Annie, quedarse callada y olvidar el abuso sexual parece ser el único mecanismo de la recuperación a lo largo de toda su vida. Annie Furtado representa precisamente a las mujeres argentinas de clases bajas, cuya vida es como un espejo de la de su madre, llena de pobrezas, embarazos múltiples, trabajos domésticos y violencias ejercidas por su primer marido. Mientras tanto, Julio Asami, que es el padre de Arcila, también es el violador. Como gerente del banco, es el prototipo que pertenece a la clase media, que domina abundantes recursos sociales. Al mismo tiempo, es la representación del poder patriarcal, que cuenta con un carácter violento y arbitrario. En este sentido, la condición subordinaria de Annie y la gran brecha del estatus social entre la niña y el padre pronostican la incapacidad de ella de defenderse frente a la violación sexual. El cuerpo de la pequeña Annie se convierte en el espacio donde se articula el abuso de un orden político que vuelve invisible la violencia sobre los cuerpos más vulnerables para exhibir la ficción de la invulnerabilidad masculina y patriarcal. Ahora bien, hay algo sobre lo que queremos destacar. Faltan sororidades entre los personajes femeninos que están relacionadas con el acontecimiento. Arcila en aquel momento aún era una niña menos de Annie, entonces no podía ayudarla. Incluso no sabía lo que estaba pasando en la familia. Por el contrario, la madre de Arcila, que se llama Ruth, como testigo de esa violación, no muestra ninguna dosis de empatía a Annie, hasta el punto de culpar a la propia víctima. Es cierto que Ruth odia mucho a su marido, pero no desarrolla ninguna conciencia antipatriarcal. Paradójicamente, es la señora Luz la que encierra a Annie en el dormitorio después de descubrir la violación ejercida por su marido, constituyendo una cárcel dentro del propio hogar. En este sentido, Luz ha formado parte del sistema represivo patriarcado, reproduciendo su misma violencia a otras mujeres más vulnerables. Por otra parte, el encarcelamiento físico de aquí en gran medida significa un control de la verbalidad. El silencio forzado se elige como una barrera infranqueable, imponiéndose e imposibilitando la superación del drama. La violación sexual deja un dolor implacable a lo largo de la vida de Annie, la cual, en primer lugar, destruye la creencia de que uno puede ser uno mismo. Desde entonces, la chica experimenta un gran desprecio a la autonomía y la dignidad y una identidad fracturada por la violencia. Cuestiona y detesta el cuerpo sucio reiteradamente durante el resto de días de su vida. En segundo lugar, la regresión física y verbal ejercida por Julio y Ruth sobre Annie ha dado lugar a un trauma prolongado, o sea, un trauma crónico, dado que el trauma prolongado y repetido solo ocurre en circunstancias de cautividad. Herman apunta que el trauma repetido solo sucede cuando la víctima está prisionera, porque es incapaz de escapar y está bajo el control del perpetrador. Evidentemente, dichas condiciones, además de las cárceles y los campos de concentración, pueden existir en cultos religiosos, burdeles y en la familia. El hogar del hombre es un verdadero castillo en el que la violación y la cautividad doméstica de las mujeres y los niños suele ser inadvertida. Las barreras generalmente son invisibles y poderosas. De esta manera, el violador pretende aislar a su víctima para impedir sus intercambios con las fuentes de información exterior, pero la destrucción de los vínculos exige no solo la regresión física, sino también la devastación del sujeto de la víctima. Por eso, el hecho de echar culpa a las víctimas ha sido una táctica general para controlarlas. Al final, esa culpabilización provoca un cierto sentimiento de vergüenza y duda en el cuerpo de la pequeña Annie.
La vergüenza es una respuesta al quebrantamiento de la integridad física y la indignidad sufrida a ojos de otra persona. La duda se refleja en la incapacidad de mantener un punto de vista propio mientras se están vinculando a otros. La imputación le conduce a Annie a una mudez, a una regresión voluntaria, por lo que al final pierde la última oportunidad de pedir ayuda. En tercer lugar, de regresión a regresión, el silencio como la forma de resistir. En la novela, Kusame opta por la narración desde múltiples perspectivas para investigar el enigma central, dándonos informaciones contradictorias transmitidas por el violador, la víctima y el testigo de la escena violenta. Sin embargo, cabe destacar que en la obra la escritora emplea 5 versiones, entre las cuales hay 2 que pertenecen a Annie, cuya tonalidad emocional se encuentra totalmente diferente. La primera versión de Annie es la que se dirige a Alcila a través del cuaderno. A lo largo de la escritura en el cuaderno, Annie narra los recuerdos utilizando un tono desolador, melancólico, pero a la vez con mayor moderación. Por el contrario, en la segunda versión, la emoción del monólogo de Annie se convierte en una voz muy fuerte, con una tonalidad irónica y aguda, conservando muchas transgresiones de tabúes, por ejemplo, la aplicación de malas palabras y lenguaje vulgar y etc. La persona a la que se dirige sus verdaderos pensamientos es la hermana de Alcila, que nació con parálisis cerebral. En algún sentido, debido a su enfermedad, el cuerpo de la hermana de Alcila se ha convertido en la cárcel, que aprisiona sus actividades tanto físicas como mentales. La regresión congénita constituye un espacio seguro para guardar los secretos y recibir las palabras más íntimas. La inmovilidad física de la hermana y su imposibilidad de alcanzar la dimensión de la verbalidad forman una predisposición grave para que Annie pueda gritar sus voces escondidas. A partir del día en que Alcila le llama imprevistamente para preguntar esas viejas historias, Annie muestra una actitud de rechazo y de odio a su perturbación. En el cuaderno, Annie lo describe así, como lo que se muestra en la pantalla. En cambio, a lo largo del monólogo dirigido a la hermana de Alcila, la pobre Annie manifiesta sus pensamientos tenebrosos y violentos, que reflejan con la mayor claridad su derrota interior. Estos pasajes violentos, con palabras vulgares, adquieren mayor importancia, puesto que con la chiquita que sufre parálisis cerebral no hay que guardar las apariencias ni las convenciones sociales. Ana Forcinido apunta que Annie Furtado no ha dejado de correr es una novela sobre la dificultad que atraviesa toda narración que intenta dar cuenta de la violencia, pero no por la dificultad de articularla, sino por la fragilidad de narrarla frente a otro. La razón de escoger a la chiquita como testigo imaginario manifiesta esa vulnerabilidad de la narradora. Esto es, refleja la fragilidad de articular un relato sobre la memoria traumática ante los demás. Ciertamente, esos rencores, aversiones e insultos nunca van a llegar a los oídos de Alcila. Lo que Annie verdaderamente está pensando hace un recorrido desde un cuerpo que ha guardado bien los viejos recuerdos hasta otro cuerpo atado por la enfermedad, construyendo un espacio del silencio que está lleno de lo que no se dice y lo que se decide callarse. En realidad, la paradoja de la novela no consiste en el conflicto entre memoria y olvido, sino en quién decide cómo y con quién recordar. ¿Quién será testigo de las palabras que den cuenta de las denuncias? ¿Quién escuchará esa vulnerabilidad del cuerpo y de la narración? El silencio de Annie pone de relieve el poder del sujeto narrativo, su propio poder de elegir quién va a escuchar sus pensamientos. El derecho al silencio no coincide con el derecho al olvido. El silencio denso y opaco de Annie coincide con una afirmación del dolor y el sufrimiento pasado.
Se trata de una afirmación de su subjetividad, de su individualidad frente a las continuas apropiaciones e interferencias en su vida. Ese silencio y la negativa de compartir el dolor representa su propia autonomía. Para concluir, el relato cuenta con dos enigmas. El primero es el abuso sexual que sufre la pequeña Annie, el otro es la historia de la búsqueda de Arcila para reencontrar a su amiguita de la infancia, desde el exilio en los Estados Unidos. Arcila, como una expresa exiliada, sobrevive en Norteamérica soportando la nostalgia, la sensación de pérdida, las secuelas de la tortura y superando el trauma psicológico causado por la represión militar. Annie y Arcila, como si fueran dos perfiles que se encuentran al borde del abismo, representan a las víctimas de la violación del Estado. Son representaciones de las mujeres argentinas que han experimentado demasiadas pérdidas y violencias. Así pues, son dos caras de la misma moneda. A partir del día en que Arcila llamó a Annie, se producen varios encuentros cara a cara en Buenos Aires, durante los cuales nadie menciona el drama de Annie, pese a que es el motivo principal del encuentro. Annie tampoco sabe cómo hablar de eso. Arcila le deja un cuaderno para que le escribe lo que pasó. Finalmente, el poder de escribir supera la vulnerabilidad del lenguaje sonoro, transmitiéndonos informaciones claves para resolver el enigma. Además, la escritura para Annie es un mecanismo eficaz de curar sus heridas. Según el psiquiatra Marty Holos, organizar los recuerdos traumáticos y escribirlos como una manera de reproducción podría desarrollar un nuevo esquema mental para comprender lo que ha ocurrido. Paul Russell también define que lo que se reproduce es lo que la persona necesita sentir para curar la herida. El cuaderno al final podría convertirse en un puente simbólico de comunicación entre Arcila y Annie. Si bien la novela desemboca en un final abierto, no se sabe si Annie envía ese cuaderno a los Estados Unidos o no, ni estamos seguros de que Annie vaya a leer la carta de Arcila que aparece en el último pasaje. Pero lo que sí se puede imaginar es que las dos mujeres sigan y seguirán viviendo o sobreviviendo en un mundo plagado de dolores y tragedias. Las mujeres nunca han dejado de correr para luchar y para intentar ser más felices. Muchísimas gracias por su atención y por todo.